Ok, entonces voy a dar un pequeño repaso de las religiones que conocemos y por qué el cristianismo he encontrado yo en mi búsqueda lógica y racional, no siguiendo mi corazón, pero buscando a Dios con mi mente, porque el corazón de todos nosotros es un corazón roto, corrupto y con vacíos que vamos a querer llenar. Entonces, por eso es importante que busquemos a Dios con nuestra inteligencia. Voy a abrir un poco de espacio para después ir agregando algunas imágenes que me interesa compartir. Bueno. Parte de lo que escribí hoy para hacer es hablar sobre las religiones. Entonces tenemos las religiones paganas o naturalistas con las que las tribus y las naciones y las civilizaciones antiguas y clásicas se explicaban los fenómenos naturales que los rodeaban, agregándoles un carácter sobrenatural. Entonces tenemos el rey de la lluvia, el rey del cielo, el rey del pasto, y cuando nos damos cuenta, pues es una conclusión a la que se puede llegar porque sabemos que esos eventos y esos fenómenos naturales están por encima de nosotros, trascienden al hombre, es decir, tienen más fuerza que nosotros. Esas son las religiones paganas o naturalistas que vamos a ver, por ejemplo, mucho en tribus todavía antiguas y tribus que no tenían acceso a desarrollo tecnológico o que no eran muy avanzadas. Las otras que tenemos son, por ejemplo, la religión griega. La religión griega era sobre las emociones, ya que las emociones nos controlan y trascienden al hombre, porque de nuevo, tú tienes sentimientos, yo tengo sentimientos, pues claramente vemos que las emociones están por encima de nosotros, o sea que deben haber entidades que reflejan esas emociones y ese es el panteón griego de los dioses. Después tenemos las filosofías, por ejemplo, Confucio, el budismo, el Tao. No son religiones en el sentido de que nos den una cosmovisión de la creación. Ellos no manejan de pronto de manera un poco especulativa, pero no es una manera concreta que nos den de la creación. Y estas filosofías lo que buscan es evitar el sufrimiento humano. Conocemos la historia de Siddhartha, por ejemplo, un príncipe que nació en India y que fue protegido por su familia debido a una profecía que les dio unos de los brujos, digamos, de la época, se me olvidó el nombre, pero básicamente era que él salió de su castillo una vez creció y se dio cuenta de la vejez, de la enfermedad y del sufrimiento. Y tratando de evitar eso, pues creó toda la religión del budismo. Esos son filosofías. Lo mismo con Confucio en el Río Amarillo y lo mismo con, por ejemplo, el Tao, en el que mi energía potencial se maneja de manera armoniosa con la energía de la tierra y entonces vivo en esta armonía en la que evito el sufrimiento. Los únicos libros sagrados que tenemos con carácter religioso son los del Valle del Hindú, que son los Upanishads, en el que están dentro cuatro libros que son los Vedas. Está el Bhagavad Gita, que es una batalla que ocurre dentro de la historia del Mahabharata. Toda esa cultura hinduista pertenece a los libros de los Upanishads. Muy antiguos, muy hermosos, tienen poesía, tienen tecnología, tienen medicina, son poemas, canciones y tienen de hecho algunos de los textos no son leíbles. Entonces, parte de la naturaleza sagrada del libro se dice en India que es esa como oscura lengua que manejan en los Vedas. Y por último tenemos el Pentateuch, que son los primeros 5 libros de la Biblia, o el Torá, que llaman los judíos. Y de este libro saldrán las mayores religiones del mundo. Está el Islam, el judaísmo y el cristianismo, con sus diferentes ramificaciones. Ahora, de estas 3 ramas que salen del Pentateuch, están definidas por su relación con la imagen del Jesús. Entonces, los cristianos consideramos que es el profeta, que es el Mesías que vino a salvar al hombre. Los judíos fueron los judíos que no aceptaron a Jesús como ese Mesías. Y los musulmanes, que nacen de la línea del hijo de Ismael, el bastardo que tuvo
con Agar, la muchacha de servicio de Abraham. Ellos dicen que la línea y la promesa abrahámica del Mesías y la promesa de salvación va a ir es por ellos, ¿no? Entonces, estas son las religiones del mundo. La diferencia también con la Biblia y porque yo en mi búsqueda he encontrado que la Biblia es mejor que cualquier otra, otra filosofía de la creación. Uno, de todas las escrituras antiguas, solamente hay dos que tienen cierto tipo de historicidad y son los Upanishads y la Biblia. Vamos a tener la épica de Gilgamesh, pero que es evidente en estructura y en objetos, es definitivamente un mito. Entonces, todos esos mitos los vamos a filtrar un poco. Los Upanishads también tienen momentos fantásticos y no se ha podido, no tiene ninguna evidencia histórica. Ahora, lo que tenemos con la Biblia es completamente lo contrario. Tenemos mucha evidencia histórica. Y una de las particularidades de la Biblia que no se encuentra en ningún otro libro, y fue algo por lo que los israelitas se diferenciaron de todas las naciones que los rodeaban, es el monoteísmo, la imagen de que solamente hay un Dios, una fuente de bondad, una fuente de poder. Y esto sería después sostenido por la base de filosofía griega que vendría de Plato, después en el siglo IV después de Cristo. Esto es lo que utilizarían muchos de los monjes encargados de estructurar la iglesia como la conocemos, es dar ese fundamento filosófico que dicen, miren, solamente con razonamiento, solamente con una lógica lineal podemos ver que el Dios de la Biblia, Yahweh, es el Dios definitivo. Eso es algo que solamente la Biblia lo tiene. Lo otro es que la Biblia, única en esto, es que no es permitido para aquellos que seguimos al Dios de la Biblia tener figuritas o estatuas. Es un Dios de carácter espiritual, aparte de su creación. Esto de nuevo sería algo que Plato manejó en su filosofía, era darse cuenta que el mundo natural tuvo que haber sido creado por un ser consciente en el que refleja su carácter en su creación, pero que no está dentro de su creación. Esto es Plato. Él no conocía el Pentateuch ni el Torá, él no conocía a los israelitas y sin embargo él pudo con su inteligencia llegar a la conclusión de que todos esos dioses del panteón griego no tenían ningún sentido. Ahora, Plato es uno de los padres del pensamiento filosófico occidental. Yo creo que en este punto podemos llegar a estar de acuerdo en que pocos tienen o tuvieron en la antigüedad, en el mundo clásico, tanta inteligencia para poder llegar a conclusiones profundas sobre el hombre y sobre lo que somos, como Sócrates y Plato. Bueno, otra particularidad de la Biblia que tenemos es que es el único documento clásico que tenemos que habla de Dios pidiéndole al hombre por monogamía. Y de hecho, los 10 mandamientos son muy particulares de la Biblia. De nuevo, cuando vemos al único libro que se le puede asemejar en edad, tendríamos los Upanishads, en el que no el bien y el mal no son buenos ni malos, estamos encerrados en en una justicia universal en el que no hay piedad. Ahora todo el mundo con el New Age y con Instagram, todos pensamos que el yoga es muy chévere, todos pensamos que la ley del karma es muy linda, pero en realidad es una cárcel. No hay un Dios que me perdone. En los Upanishads, en los Vedas, en la religión hindú, no hay un padre amoroso como el que tenemos en la Biblia. Y de hecho, en ninguna de las religiones que rodeaban el valle de la Mesopotamia, no hay ningún padre amoroso. Los egipcios no lo tenían, es un creador y usted mejor se porta. Lo mismo con los de Asiria, lo mismo con los de Zaratustra. Ninguno de ellos tiene un Dios que dice, te amo, no te puedes portar bien si no es conmigo, si no es mirando a mí, amándome, no vas a poder conseguir esa bondad. Entonces, de nuevo, yo sé que mucha gente está interesada en el mundo del New Age y del yoga, pero por favor, manéjenlo con cuidado, porque cuando le quitamos el filtro de Instagram y vemos a India, nos damos cuenta de que en realidad no hay nada bonito. Es un desastre. De hecho, el yoga fue una práctica que se hizo para aquellos que se iban a morir. Y por eso la última pose
de yoga es la posición del cadáver. También tienen la posición del ángel caído. Cuando meditamos en nosotros mismos, no en la palabra de Dios, no en su creación, en lo que meditamos es en nosotros mismos, es para despertar esa serpiente del Shakti que corre por la espina dorsal. Entonces, al mismo tiempo que se quitó en las escuelas en el siglo XX las Biblias de los colegios, fue en el momento en el que se introdujo el New Age, que es el hinduismo con filtro. Entonces se ve muy bonito, pero de nuevo el hinduismo tiene bastantes inconsistencias con las que yo tendría cuidado. Shiva, una de las mayores o la mayor deidad del hinduismo, es un músico, al mismo que Lucifer es un músico. En el libro de Enoch se habla de cómo Lucifer pertenecía al coro de gloria de Dios. Entonces, la industria de la música, todos sabemos que está influenciada por fuerzas oscuras. Ahí tenemos también esa prueba. La ley del karma, como digo, no tiene piedad. Estamos atrapados en una justicia eterna en la que ni siquiera hay bien ni mal, sino que, pues, si mal haces, mal te viene, son fuerzas, son energías, no hay juicio. Y yo creo que esa es una de las cosas por la que la gente se siente tan atraída al New Age. Y es que el hinduismo le promete al hombre tener acceso a un conocimiento que lo puede hacer como Dios. Ahora, si tú piensas que puedes ser Dios, lamentablemente no lo podemos hacer. Yo no conozco a nadie que haya envejecido haciendo yoga o metido en el cuento de los cristales o el New Age que sea feliz, que se vea pleno. El hombre no es bueno por naturaleza. ¿Por qué te querrías como Dios? Y si podemos tener un Padre que nos ama, un Padre creador que hizo toda esta tierra, y en Génesis lo vas a ver de la manera más detallada, Dios preparando el cuarto y el espacio para su Hijo, y la última creación que hizo fue el hombre. Y en ese momento todo estuvo muy bien. Antes de eso, hizo la luz, le pareció bien. Hizo la tierra, le pareció bien. Pero hizo el hombre y le pareció muy bien. Él nos dio esta tierra. Somos la creación que Él hizo para amar. Nos dio probar la comida, nos dio las relaciones sexuales con nuestra pareja. Eso es algo que, por ejemplo, en el libro de Enoch se dice que los ángeles tuvieron envidia del hombre. Y es precisamente por lo que podemos ver en películas como un ángel enamorado. Y es el ángel diciendo, yo quiero ser como el humano, yo quiero conocer los sabores, sentir las texturas, sentir el viento. Eso es un regalo de Dios para nosotros. Entonces, ni siquiera los ángeles tienen eso. Bueno, de nuevo, ¿por qué la Biblia es tan maravillosa para mí? Em, de nuevo, no hay estatuillas, no hay nada que podamos adorar por fuera del mundo espiritual, es algo que está en nosotros, que es nuestro Padre. Lo otro que tenemos, por ejemplo, son las evidencias arqueológicas que corroboran los eventos del Antiguo Testamento. Entonces, en ellas iré un poco más tarde, pero por ahora pues dejaré eso ahí. Hay evidencias arqueológicas del cruce del Mar Rojo, de la batalla de Jericó, de la batalla con los moabitas. Está el monte del Sinaí. Hasta el día de hoy, los científicos no han podido explicar por qué está negro como si se hubiese quemado algo. Y en esa montaña fue donde Moisés encontró el arbusto consumiéndose. Tenemos otros historiadores hablando de Jesús. En el mundo persa pensaban que era un mago, que era un brujo. Los griegos escucharon de él. El impacto de Jesús en la historia fue tan grande que de ahí en adelante la religión pagana no se pudo sostener. Después de eso, 3 siglos después de eso, a pesar de la persecución más brava y por los emperadores romanos más agresivos, no pudieron acabar con el impacto de la resurrección de Jesús. Entonces, otra cosa es que hay un periodista que escribió un libro muy bueno, pero muchos historiadores, de hecho, hablan de cómo Jesús no pudo ser un mito y no puede ser un mito porque un mito se demora en desarrollarse. Lo de Jesús fue el primer siglo, en ese tiempo en donde habían hombres y mujeres que habían visto a Cristo, escribieron y testificaron sobre él.
O sea que nadie vino y les dijo como ustedes que están escribiendo, eso es mentira. No, todos escribieron y estuvieron dispuestos a sufrir torturas y estuvieron dispuestos a que los mataran de las maneras más des- horribles. Sí, entonces nunca nosotros vemos hoy día que alguien esté dispuesto a morir por una mentira. Lo que vivieron aquellas personas que fueron testigos de Jesús es algo que sin precedentes nos da testimonio de la veracidad, de lo legítima que es la historia. Lo otro que tenemos es, bueno, evidencias de la inundación. Entonces vemos cómo ese fue el bautizo de la tierra, digo yo. Pero en la inundación, por ejemplo, a pesar de que pensamos que fue un evento fantástico, se han encontrado fósiles de corales o de conchas marinas en el tope de las montañas del Himalaya. Se ha encontrado, sobre la inundación, hay más de 200 referencias en mitos e historias tribales que hablan sobre una inundación mundial. Ahora, los científicos nos pueden decir lo que quieran, pero los científicos viven igual que nosotros, viven cierto determinado tiempo, tienen sentidos limitados, tienen entendimientos que pueden estar de pronto influenciados. Como dice la Biblia, dejémosle al hombre ser el que miente y que Dios nos diga la verdad. Dios no miente, no está en su carácter mentir. El Dios de la Biblia, cuando nos da los 10 mandamientos, no es porque Él siga los 10 mandamientos, es porque los 10 mandamientos, Él nos está mostrando su carácter. ¿Quién es Él? Dios nos ama, Dios no miente. Entonces, eso muy particular de la Biblia. Aparte de la tabla de Hammurabi, que fue mucho después de la Biblia, tenemos 10 mandamientos muy diferentes a los de las naciones que rodeaban a los israelitas. Todas las naciones alrededor de Jerusalén y de los israelitas tenían orgías, sacrificaban a sus hijos, em, le pedían a sus dioses por riquezas. Entonces nos damos cuenta cómo en realidad es una visión del mundo muy definida y particular. Esta es una religión en la que Dios, de hecho, no solamente prohibía que se le sacrificaran niños, sino que obligaba, digámoslo, no obligaba a Dios, no obliga, pero mandaba en su ley que no lo hicieran. Y esto es algo que hicieron los de Cartago, esto lo hicieron los romanos, los griegos, los asirios, los acadios, todos quemaban a sus hijos por una mejor cosecha al siguiente año. Y eran todos estos dioses que eran unas estatuas y había una estatua de Moloch de piedra negra en el que se ponía el niño en piedra sirviendo y el niño moría de manera lenta. No, es horrible. La religión de la Biblia también es la única que no se puede representar con animales. Nosotros vemos como los babilonios y como los egipcios, como los de Sumeria, todos tenían alguna zoomorfia en sus deidades o antropomorfismo. La verdad es que pues uno nunca sabe qué es precisamente, pero pues mitad animal, mitad humano. Bueno, tenemos la piedra moabita que está la narración de la pelea entre los hebreos y los moabitas, así era como se le conocía a los israelitas. Encontramos las carrozas bajo el Mar Rojo. Se han puesto la fecha, digamos lo que tiene la evidencia de ser en la misma época que se ha puesto el éxodo de Moisés. También tenemos, por ejemplo, las paredes de Jericó. De hecho, la Biblia es una referencia para los arqueólogos encontrar ciudades perdidas y entre esas se encontró la ciudad de los edomitas o Sela, que se llama en la Biblia. Tenemos los avances científicos y los avances médicos. Muchos científicos consideran que la Biblia estaba ni siquiera a la vanguardia, estaba mucho más adelantada que la ciencia convencional. Cuando tenemos, por ejemplo, que en la peste negra, en el siglo XIV después de Cristo, los judíos no se estaban enfermando ni muriendo al mismo porcentaje que los europeos. Ellos tenían mejores prácticas higiénicas porque la Biblia lo mandaba. Entonces, tenemos varios historiadores por fuera de la Biblia que nos corroboran la historicidad, por ejemplo, de Jesús.
está Tácito, Plinio, Josefo, y ninguno de ellos era judío. Entonces, tenemos la Carta Magna, en la que Pilato se comunica con... Pilato sabemos que fue un personaje histórico, se sabe por fuentes ajenas a la Biblia que él estaba encargado del distrito de Judea. Él se comunicó con César, le contaba lo que estaba pasando. Bueno, entonces, por todas esas referencias, yo quiero pedirles que cuando miren a la Biblia no la busquen como, ay, qué pereza, tiene juicio, ay, es que nos dice que somos malos, mejor me voy con el New Age que me dice que no necesito pedirle perdón a nadie. La verdad es que si no pedimos perdón, no hay salvación. Entonces, pues yo creo que se requiere mucha fuerza para tener humildad y decir, Dios, yo no soy buena por mí sola, yo tengo mis errores, si no es contigo, no puedo. Como dijo Moisés, si no es contigo, no me lleves. Entonces, bueno, esta va a ser la serie de videos. Espero que les haya gustado. Hice lo mejor que pude para ir poniendo las imágenes. En la descripción de este video voy a poner algunos links, algunos enlaces, pero por supuesto, si quieren hacer su propia búsqueda, están más que invitados. Que tengan muy buen día. Adiós.